Bueno, el Bululú es un trabajo que ustedes ya saben que es unipersonal, ¿no? Es un trabajo en donde hay un solo actor o una sola actriz que van a realizar múltiples personajes y también el narrador, ¿sí? A grandes rasgos y resumidamente, el Bululú se trata de eso, ¿sí? Ahora, obviamente tiene muchísimas partes y muchísimos contenidos que ya los iremos viendo y que cada una y cada uno va a ir profundizando también en lo que les interesa y con lo que vayan resonando, ¿sí? Bueno, un solo cuerpo orquesta hace una polifonía dramática. Esa podría ser una de las definiciones que hoy en día, bueno, un poco tomando esto de la relevancia actual, está resurgiendo poco a poco, ¿sí? No es algo que se realice y que uno vea con mucha normalidad, pero sí es algo que de a poco se va tomando, ¿sí? En la escuela de Lecoq o sea, en Kabuya, que fue la escuela que yo estudié y, bueno, realicé, ahí se trabajaba con la técnica del bululú, pero era algo un poco paralelo también, no era algo exclusivamente de la técnica de Lecoq. ¿Sí? Entiendo que hay algunas escuelas, bueno, una de las chicas mencionaba la escuela de Inglaterra, que ya no está ahora, la escuela inglesa se mudó a Alemania y ahora está en Berlín, quedaron muchos maestros en Inglaterra, pero otros se fueron a Alemania. Entiendo que también había una escuela en Ecuador, en México, en España, en Argentina, la escuela que existía, Cahuilla ya no está, lamentablemente. Pero bueno, algunas lo han tomado, la escuela de Buenos Aires, Cabuya lo ha tomado, ¿sí? Y te enseñaban la técnica, la forma, el tránsito, estas herramientas que ya la técnica de Lecoq te da para la construcción de estos personajes, pero no podríamos decir que es una técnica de Lecoq, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo sepan, porque la técnica del bululú es muchísimo más antigua, ¿sí? Se dice que surgió en la Edad Media y que obviamente se fue convirtiendo en distintas otras formas y distintas técnicas. Surgió en España, pero también migró dentro del continente europeo y si pensamos, por ejemplo, en la comedia italiana o en la comedia del arte, tiene cierto parecido. Lo que pasa es que en la comedia del arte se utilizan máscaras reales que en el bululú no se utilizan, por lo general. Pero hay algunos intérpretes de bululú que utilizan máscaras también, ¿sí? Entonces, bueno, hoy, en este 2025, de a poco va surgiendo nuevamente e incluso se va conectando con otras técnicas u otras formas teatrales que existen en el mundo, ¿sí? En Japón, por ejemplo, hay una técnica muy similar que se llama raconto. En África también hay otra técnica similar que se llama el griot, ¿sí? Después, hay una forma de cuentacuentos en la India que se parece un poco, digamos que ya el simple hecho de que haya un narrador, que haya un cuentacuentos, ya lo liga a otras técnicas también u otras formas teatrales, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante dentro del bululú? La focalización, el ritmo y también la ruptura de la cuarta pared. Pensemos en un teatro que es de calle. Originalmente es un teatro que es una obra, un unipersonal que se realizaba en la calle. Y este cuentacuentistas, actor, narrador, iba de pueblo en pueblo llevando su creación, su obra e interpretándola en la calle, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es una de las metas de la creación de este Bululú y este hombre o mujer orquesta? Transformar la limitación de los recursos externos en una expansión de los recursos internos, ¿sí? Acá juega todo, juega la palabra, juega la voz, juega el cuerpo, la posibilidad de transformarse, juega la música también. En muchos casos el intérprete era músico y llevaba su guitarra o su instrumento y eso lo utilizaba también dentro de la narración. Por eso es bien importante, eh, obviamente sería hermoso que todos pudieran tocar un instrumento, pero si no, ya el simple hecho de podernos conectar con la música, con el ritmo, con la melodía, ya es un montón, ¿no? Entonces, la rítmica o el ritmo va a estar bien presente y va a ser fundamental para que el bululú tenga vida, ¿sí? Bien. En 1603 se podría decir que nació, pero en realidad no nació en esa fecha, pero sí fue cuando se creó una de las obras o este texto de Agustín de Rojas, en donde se habla sobre el bululú, ¿sí? Esta obra va a estar en el Drive, yo la voy a subir, se las voy a compartir si es que ustedes la quieren tener, la quieren leer. Eh, Se llama El viaje entretenido, incluso pueden buscar en YouTube, hay muchos análisis de la obra. Entonces ahí es como que se empieza a dar forma o, bueno, una vez que algo aparece en un texto, es como si fuera a tomar parte de la historia, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, o al menos fue la primera vez que se nombró en un texto escrito a esta palabra el bululú. Por eso se considera como una especie de nacimiento, si bien era algo que ya existía hace cientos de años, ¿sí? Entonces, Agustín de Rojas Villandrando, en El viaje entretenido, define el bululú no como actor, sino como un superviviente itinerante, ¿sí? Pensemos en este intérprete, como les decía hoy, que viajaba de pueblo en pueblo a llevar esta historia, esta creación, este bululú. Y hay algo que que marca la diferencia entre una narración como más histórica o más tradicional, en donde se habla, por ejemplo, por acá pusimos, sale la dama y dice esto, ¿no? Entonces, en ese momento el actor hace, de alguna forma, lleva al cuerpo y a la palabra las didascalias que normalmente encontramos en un texto dramático, ¿sí? Eso formaba parte del bululú o de este unipersonal histórico del cual estamos hablando. Entonces ahí se describía la acción, el actor interpretaba a ese personaje, o en este caso, por ejemplo, la dama que decía tal cosa, pero luego aparece una nueva forma también en donde ya, o sea, a medida que va avanzando este bululú, ya no va a ser necesario esa introducción del personaje. En algunos casos se sigue tomando como parte de la narrativa esta introducción en donde digo, bueno, aparece Caperucita Roja y dice esto, ¿no? Y me pongo en el cuerpo de Caperucita Roja. Pero a medida que va avanzando la historia, ya no va a ser necesario. La simple corporalidad, el cambio de voz, ya se va a interpretar como que soy Caperucita Roja, o soy el lobo, o soy cualquier uno de los 7 enanitos, ¿sí? A veces se utiliza como recurso de introducción y otras veces no es tan necesario, ¿sí? Si yo de pronto digo, bueno, hoy vamos a contar la historia de la Bella Durmiente,
puedo ir inmediatamente al personaje y transformarme en esa bella durmiente, ¿sí? Además que es algo de público conocimiento, algo que ya está compenetrado en el inconsciente colectivo. Entonces es mucho más fácil también identificar. Cuando estoy trabajando con otro tipo de historias que quizás no sean tan conocidas, por ahí sí va a ser más necesario, o si creo algo de dramaturgia propia, también posiblemente sea necesaria esa introducción, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir probando y bueno, cada una y cada uno va a elegir si quiere trabajar con un texto que sea más histórico, más de público conocimiento, o si de pronto quiere crear algo propio, o quiere tomar una historia, una narrativa que sea algo que le esté interpelando, por más que no sea tan conocido, ¿sí? Vamos a traer algunas personas que son muy importantes a la hora de considerar el Bululú. Muchas y muchos de ustedes deben conocer a Dario Fo, este actor italiano, un genio de la máscara. Si es que no lo conocen, búsquenlo en internet. Hay muchos videos de él mismo actuando, interpretando. Bueno, es un animal. La sátira política y el místero bufo, ¿sí? Una de sus obras se llama así. El cuerpo grotesco, bueno, Darío Fo tenía esta versatilidad de transformarse en algo asqueroso y amable a la vez. Y el Gramelot, que es una forma de improvisación en donde se inventan formas de hablar o discursos, palabras. Incluso para quienes trabajan con la improvisación, muchas veces se plantea como un ejercicio de impro, por ahí Adrián lo debe conocer, o varios de ustedes lo pueden conocer también, esto de invento un lenguaje, ¿no? El Gramelot ya tiene historia dentro del teatro, es algo que también Darío Fo lo usaba, lo planteaba. Y también tenía una perspectiva política bien fuerte, bien radical. Bueno, Darío Fo que se identificaba mucho con el anarquismo. Entonces, bueno, ahí también todo ese universo político lo volcaba dentro de su teatro. Luego tenemos a José María Vilches, ¿sí? Que tenemos justamente una de las tareas de hoy para el próximo lunes va a ser escuchar la obra de José María Vilches, porque solo está en audio, no tenemos registro de que exista en video, así que va a tocar escuchar, va a ser como una especie de radioteatro. Entonces, bueno, él fue uno de los grandes intérpretes del Bululú, que lo trajo hace cuánto, 1980, si no me equivoco, tiene como 40 años aproximadamente, 40 y pico de años tiene su obra, y, y no podemos decir que él lo creó, pero sí que de alguna forma refundó el Bululú, ¿sí? Entonces, bueno, él era español, migrante, migró a Argentina, vivió durante muchos años allá y justamente la obra del Bululú la llevó, bueno, realizó muchas giras en Argentina con su Bululú, que ya lo van a escuchar, si es que no lo escucharon. Y bueno, es una joya, ¿no? Y después la otra persona muy importante dentro del mundo del Bululú es Oski Guzmán. Quizás lo conozcan, quizás no. Él es un actor argentino de raíces bolivianas, de padres bolivianos. Actualmente está radicado en Argentina y es un actor muy conocido. Trabajó en pelis, en series, pero sobre todo en teatro, ¿sí? Es muy conocido en el mundo teatral. Y él tiene una obra en donde toma parte del Bululú de José María Vilches
y lo ayorna a sus propias necesidades, a sus propias formas y también a la cultura, porque tiene, bueno, ahí como una aparición de un diablo, de la diablada, de una danza tradicional de acá, de los Andes. Entonces, bueno, él es un gran referente dentro del Bululú. También lo pueden investigar. Obviamente de él hay mucha más información y también lo vamos a analizar y a ver a Oski Guzmán. Todavía no, porque tenemos tiempo para eso. Nos vamos a concentrar un poquito más en José María Vilches, pero sí, obviamente, Oski Guzmán va a ser otro de nuestros grandes referentes, ¿sí? Bueno, él habla mucho justamente de, de Latinoamérica, de lo que implica ser latinoamericano, lo que implica tener raíces originarias, en su caso bolivianas. Y bueno, lamentablemente hace unos meses tuvo un episodio bastante feo, horrible en Argentina. Iba por el subte y fue interceptado por una policía, creo que sí, una policía de la ciudad, porque bueno, después iba federal, policía bonaerense, policía de la ciudad. Le pidieron los documentos, bueno, todo un horror, una situación horrible. Sí, 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 está también en Teatrix. Pero bueno, con esa situación horrible que vivió, en donde prácticamente lo trataron de ladrón, está de alguna forma también resurgiendo y tuvo nuevamente presentaciones con este Bululú en Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí trabaja mucho también esta idea del mestizaje y de la importancia de reconocer las raíces latinoamericanas. Bien, avanzamos un poquito más. Bueno, acá ya vamos a hablar de la técnica, ¿sí? Acá ya nos metemos en la técnica para hacer funcionar, para hacer vivir a este bululú. Algo importante, la mirada. Por ejemplo, acá, bueno, si mirás a un punto vago, el personaje muere, ¿sí? Acá, esto también es muy de... Es muy cinematográfico también este trabajo. Parecen dos mundos completamente distanciados, el cine y el teatro. En ciertos puntos sí lo son, pero en el trabajo de la mirada es fundamental. ¿Por qué? Porque la mirada va a estar indicando quién es el personaje que está viendo, a quién está viendo y cuál va a ser la relación. ¿Sí? Pensemos que este Bululú tiene más de 500 años y en ese momento todavía existían reinados, ¿sí? Existían reyes y súbditos. Entonces una mirada hacia arriba posiblemente iba a indicar que fuera un súbdito que estuviera mirando al rey o a una figura de poder, o una mirada hacia abajo implicaba que esa persona era una persona de poder que estaba mirando a algún súbdito. Entonces, todo ese juego de miradas va a hacer vivir a los personajes, ¿sí? Entonces, la técnica se llama triangular la mirada, ¿sí? Por ejemplo, mirar abajo y a la derecha puede ser la mirada de un rey, ¿sí? Arriba y a la izquierda puede ser la mirada de un súbdito. Entonces, eso va a generar que el público pueda entender quién está mirando y a quién está mirando, ¿sí? Obviamente las otras características que van a tener que ver con la voz, con el cuerpo, también va a ser información para construir cada uno de estos personajes, ¿sí? El ritmo. Bueno, acá ya lo hemos mencionado, el ritmo va a ser fundamental. En el momento en que se corta el ritmo, se pierde la historia, se desconecta todo y, y nos fuimos, ¿sí? Entonces acá va a ser bien importante y por eso quiero poner mucho énfasis en el trabajo corporal, ¿sí? Yo sé que muchas y muchos de ustedes
la tienen recontra clara, que ya vienen del teatro físico, pero quizás muchos y muchas, o algunas y algunos, no. Entonces es bien importante. Bueno, si ya vengo en un ritmo de entrenamiento, tratar de continuarlo, ¿sí? Tratar de mantener por lo menos una media horita al día de movimiento, de conectarme con el cuerpo, conectarme con los elementos. Si ya tienen por ahí algunas herramientas, bueno, yo digo elementos como más de coquiano, ¿no? Pero bueno, sé que algunos trabajan con el tai chi, con artes marciales. Todo eso me va a ayudar a que yo tenga un estado físico para poder mantener, ¿sí? Porque el momento en que no logro, o sea, a mí la respiración, estar con el corazón, ¿no? Como esto del el atleta del corazón, como mencionaba Grotowski, es bien importante en este caso. Bueno, ustedes saben que Grotowski hacía entrenar a sus actores por horas y horas y horas, ¿no? Bueno, acá no les pido tanto, pero por lo menos una media horita al día de conectarse con el cuerpo, de hacer un poco de cardio, ¿sí? Eso es importante también. ¿Por qué? Porque mantener un bululú, que por ahí es cortito, la idea con esta creación es que no sea muy larga, va a ser 10, 15 minutos máximo, pero estar al palo 10 o 15 minutos máximo es un montón, ¿sí? Es un montón y el corazón va a estar latiendo a 1000. Entonces es necesaria ese entrenamiento que es muy de atleta. Entonces, el ritmo se va a poder lograr justamente con este entrenamiento, con este cardio, con este corazón activo en movimiento. La ruptura me va a permitir cambiar, ir de un personaje a otro personaje o ir al narrador, ¿sí? Obviamente hay personajes que por ahí me van a permitir descansar, ¿no? Una persona que puede tener alguna condición física, o sea, un personaje, ¿no? Que tiene alguna condición física, un tipo que es repancho, como diríamos en Argentina, ¿no? Como alguien que por ahí no tiene tanta energía. Lecoq lo llamaría californiano, o una persona de edad avanzada, también puede ser, que quizás no tenga tanta actividad física. Pero eso va a ser un personaje. Después yo tengo que cortar con los otros, ¿sí? Después va a aparecer uno que sí me va a tener al palo. Y también va a aparecer un momento en el cual voy a necesitar ir de un personaje a otro, por más que los personajes no estén tan al palo, ese cambio va a requerir de mucho esfuerzo físico, diría Laban. Así lo voy trayendo un poco a todos porque todos aportaron muchísimo al teatro y al arte. Entonces, el enemigo es la monotonía, ¿sí? El ritmo va a ser una técnica que me va a permitir cambiar de un personaje a otro y va a ser una condición sine qua non para que tenga vida este monólogo. El narrador es ágil, por ejemplo, ¿no? Esto de los cambios, narrador ágil, personaje denso, usar el silencio como cuchillo para cortar escenas, ¿sí? El silencio es un recurso, ustedes ya lo saben como intérpretes, entonces también lo vamos a traer, ¿sí? Entonces pensemos a esta obra, a esta creación como como una obra una obra musical, ¿sí? Como una obra musical conceptual que va a pasar por distintos ritmos, distintas energías, distintas formas, distintos personajes y jugar con la voz también, que ya lo vamos a profundizar, ¿no? Bueno, anatomía imaginaria y polifonía vocal, cuerpo, gesto y voz. Bueno, el cuerpo imaginario. Acá con poco se puede hacer mucho. Vamos a trabajar con elementos físicos, ¿sí? Pero no es una condición sine qua non para que ustedes realicen su monólogo. Pueden hacer el monólogo sin nada externo a ustedes, ¿sí?
Algunos intérpretes trabajan con una tela y esa tela se vuelve un saco, se vuelve un turbante, un sombrero, se vuelve una persona, un bebé, un amante, ¿sí? Pero hay otros intérpretes que optan por no uso elementos externos a mí y es solo mi cuerpo el que va a estar interpretando todos los personajes. Entonces ahí, bueno, va a estar obviamente a libre elección de ustedes. Esto del cuerpo imaginario, acá lo traemos un poco a Michael Chekhov. Seguramente ustedes han trabajado con esta idea de los centros de energía y los centros del cuerpo que van a estar liderando y que me van a dar una condición específica del personaje, ¿sí? Esto también trayéndolo bastante de la comedia del arte. Bueno, un personaje que lidera con la cabeza puede ser un personaje muy inteligente, un personaje que lidera con el pecho puede ser una persona muy egoica o que se considere de mucho poder, ¿sí? Un personaje que lidere con la pelvis puede ser un personaje muy sexual o muy instintivo, ¿sí? Esto de los centros energéticos y de los centros del cuerpo también me van a permitir crear estos distintos personajes, ¿sí? Solamente con un ejercicio sencillo de, bueno, ahora lidera el pecho, a ver qué le pasa al cuerpo. Y ahí ya tengo un personaje, ¿sí? Bien, entonces este cuerpo imaginario nos va a permitir cambiar de energía y de personaje sin la necesidad de un cambio de vestuario, ¿sí? La síntesis del gesto. Un solo gesto debe tener la fuerza para evocar una piedra o una espada invisible. Y esto va a ser bien fundamental cuando yo quiera hablar de un personaje específico, llevarlo al cuerpo. Entonces un solo elemento me va a decir, mira, ahí está el capitán, ¿no? Acá trayendo este ejemplo de la espada. Yo simplemente extiendo mi mano y agarro esta espada imaginaria y ya sé que es el capitán. Entonces van a ser pequeñas cositas que me van a llevar, una gestualidad que me va a llevar mira, ahí está, es el capitán, o es, no sé, es la novia, no, esa es Caperucita, ahí está el lobo, ¿sí? Esto también ustedes ya lo deben saber como teatreras y teatreros, pero es un recurso que lo vamos a utilizar sí o sí en la creación de los monólogos. Y la polifonía vocal, ¿sí? Para quienes ya tienen mucho entrenamiento vocal, buenísimo, hermoso. Quienes no tengan tanto entrenamiento vocal, vamos a dar algunas herramientas para trabajar estas voces de los personajes.